¿Qué presión soporta un buzo sumergido en el mar a 10 metros de profundidad si la densidad del mar es 1030 kilogramos por metro cúbico? Compara esta presión con el valor de presión normal a nivel del mar. Antes de iniciar con el análisis, se debe leer detenidamente las veces que sea necesario el problema para posteriormente establecer el siguiente procedimiento: identificar, plantear, ejecutar y evaluar. Identificar, contempla los pasos de datos, definiciones y nomenclatura. Datos, contempla las variables físicas conocidas como los 10 metros de profundidad, la densidad del agua de marzo de 1030 kilogramos por metro cúbico, y la variable incógnita que es la presión hidrostática que soporta el buzo a esa profundidad. Tampoco debemos olvidar que por encima del mar se encuentra otro fluido, el aire, siendo su presión hidrostática la presión atmosférica, que tiene un valor de 101.325 pascales. Definiciones: se contempla todas las fórmulas matemáticas, conceptos, leyes, axiomas y condiciones necesarias para plantear la ecuación o ecuaciones matemáticas propuestas que nos permitirá obtener el resultado que dará solución al problema. En nuestro problema contemplamos las definiciones A y B, como la presión hidrostática, que está relacionada con la densidad del fluido, la gravedad y la profundidad o altura de la columna del fluido sobre la posición donde se experimenta esa presión. En el caso de tener dos fluidos, uno sobrepuesto en el otro, se debe considerar que las presiones son magnitudes vectoriales, por lo tanto la presión total es la sumatoria de las presiones por encima de esa posición donde se ejerce presión, que denotamos en la definición B. Nomenclatura: este punto es muy importante porque nos permite descifrar las abreviaturas designadas a cada variable física identificada en el problema, en nuestro caso, la profundidad del mar, la densidad del agua de mar, la presión hidrostática debido a la columna de agua de mar, la presión atmosférica y la presión total que soporta el buzo en el fondo del mar. Asimismo, se contempla la respectiva dimensión de cada magnitud física identificada en el problema. Plantear: para desarrollar este punto, se recurre a las definiciones necesarias establecidas en el apartado de identificar y se establece la secuencia de análisis respectiva. Para determinar la presión hidrostática debida al agua de mar sobre el buzo, se aplica la definición A, que es igual a la densidad del fluido multiplicado por la gravedad y la altura de la columna de agua. Personalizándolo, según el problema sería: la presión hidrostática debido al agua de mar sobre el buzo está dado por la densidad del agua de mar multiplicado por la gravedad y la profundidad que se encuentra el buzo dentro del agua de mar, establecido en la ecuación 1. Para determinar la presión total, por ser la presión una magnitud vectorial, aplicamos la definición B, considerando que, sobre el buzo no solo se encuentra un fluido, el agua de mar, sino también por encima en la superficie se encuentra otro fluido, el aire, que también ejerce presión, la presión atmosférica. Siendo la presión total soportada por el buzo la sumatoria vectorial de la presión atmosférica y la presión hidrostática debido a la profundidad del agua de mar, dando origen a la ecuación 2. Ejecutar: en este paso, se realizan los cálculos numéricos necesarios, reemplazando los datos numéricos en las ecuaciones establecidas según el orden requerido. Antes del reemplazo de los valores numéricos, es importante verificar la dimensionalidad de las unidades físicas aplicadas. Con el fin de no tener problemas en las operaciones dimensionales, tal es nuestro caso que reemplazando los valores en la ecuación 1, el dato de la profundidad debe estar dado en metros, la densidad del agua de mar en kilogramos por metro cúbico y la gravedad en metros por segundo al cuadrado, obteniéndose el resultado de la presión en newton por metro cuadrado, que es equivalente a pascal. Comprendiendo este paso, reemplazamos los datos en la ecuación los 1030 kilogramos por metro cúbico de la densidad de agua de mar por los 9.81 metros por segundo al cuadrado de la gravedad multiplicado por los 10 metros de profundidad en el mar, obteniendo la presión hidrostática debido al agua de mar de 101.043 newton por metro cuadrado, que es igual a pascal. Como sobre el mar también se encuentra otro fluido, el aire, se debe determinar la presión total reemplazando datos en la ecuación 2, obteniéndose el resultado de 202.368 pascal. Evaluar: este paso es el que denota la comprensión del problema, donde se debe establecer una descripción sintética y concreta del análisis del problema, su identificación, pertinencia de las ecuaciones planteadas, como la coherencia del valor del resultado encontrado.
El valor de la presión total que soporta el buzo sumergido en el mar, a una profundidad de 10 metros, es debido a la presión hidrostática del agua de mar de 101.043 pascal, y la presión atmosférica de 101.325 pascal por encima del mar, que hacen un valor de presión total de 202.368 pascal, siendo un valor aproximado del doble de la presión normal a nivel del mar. Después de haber compartido el análisis de este ejercicio, quiero agradecerles por su atención, esperando les haya sido de utilidad. Me despido no sin antes decirle esta frase. No te dejes vencer por la presión del mundo, sino transfórmate mediante la renovación de tu mente. Romanos 12:2.